Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad para hablar de un tema muy relevante para nuestra región y que tiene incluso implicancias internacionales. Estamos hablando de la situación judicial del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien recientemente se le aplicaron una serie de medidas judiciales, entre ellas, por ejemplo, arresto domiciliario, pero también, por otro lado, con las implicancias al otro lado del continente, en Estados Unidos. Donald Trump allí anunciando aranceles y también sanciones para uno de los magistrados detrás de esta causa. Queremos saber más detalles, el análisis también respecto a esta situación, y para eso vamos a estar en esta oportunidad con Eugenia dos Santos, es académica de la USACH, ya la ven ustedes ahí en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada, también socióloga por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas CNN. Muchas gracias, Cel, por la invitación. Un gusto. Un gusto, Eugenia. Sí, podemos partir esta entrevista analizando cuál es actualmente la situación del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a qué se enfrenta, ¿no? Esto debido a este proceso judicial bajo la acusación de que estaría detrás de un supuesto intento de golpe de Estado a raíz de lo que ocurrió hace algunos años atrás en Brasil. ¿A qué se enfrenta ahora el exmandatario brasileño? Bueno, Jair Bolsonaro está sendo denunciado por el juez Alexandre de Moraes por el intento de golpe, ¿no?, al Estado Democrático Brasileño. Después de las elecciones de 2022, en la cual él perdió, lo que la denuncia apunta es que Bolsonaro es uno de los líderes de este intento de golpe el 8 de enero, cuando sus apoyadores invadieron la Plaza de los Tres Poderes. Hoy día Jair Bolsonaro está con arresto domiciliario por no cumplir con las medidas que se impuso de no tener aparición en las redes sociales ni emitir ningún tipo de comunicado a sus apoyadores. Y como Jair Bolsonaro burló de las medidas del juez Alexandre de Moraes, se decretó la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro en la semana pasada, ¿no? Y en ese momento él está detenido y él arriesga una prisión, ¿no? Arriesga años de prisión por el hecho de haber intentado contra el Estado Democrático Brasileño, que eso está en la Constitución de 1998, en la cual cualquier persona que intente desmantelar, ¿no?, el Estado de Derecho tiene algunas, como se dice, algunas condenas, y esa es la condena que hoy día tiene Jair Bolsonaro junto con otro grupo, ¿no?, claro, de personas. Y si vamos al aspecto ya, podríamos incluso hablar de una especie de problema diplomático también para Brasil, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusando una caza de brujas, con medidas que ha aplicado Trump en estas últimas semanas. Lula ha respondido acusando que esto se trata de una especie de chantaje inaceptable, ¿no? Pero si lo vemos ya en términos más fríos, ¿podemos hablar directamente de un ataque a la soberanía nacional o incluso una especie de interferencia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el hijo de Jair Bolsonaro ha viajado a Estados Unidos para hacer presión, dado que la condena a su padre es algo ya claro, ¿no?, que nosotros ya tenemos varias noticias de que son evidentes las pruebas. El hijo de Jair Bolsonaro, ¿no?, Eduardo Bolsonaro, fue a los Estados Unidos a hacer presión junto a Donald Trump, y Donald Trump ha hecho una chantaje, como dice Lula, en la cual emitió un tarifazo a Brasil por el hecho de considerar que el ministro Alexandre de Moraes, ¿no?, el ministro, ha sido muy autoritario y ha violado los derechos humanos. Y en realidad es bastante contradictorio, porque los movimientos del propio partido de Jair Bolsonaro, que han pedido en Brasil, es una amnistía. Amnistía significa que hay una culpa y que tú tienes que ser perdonado. Y en este caso, los apoyadores, principalmente del PL, el partido de Bolsonaro, hoy día estão em rebeldia, inclusive sequestraram ao Congresso Brasileiro el último viernes,
pedindo impunidade, no fundo, impunidade e que não se cumpram as leis em Brasil de condenar alguém que cometeu um delito contra a democracia. E Donald Trump faz esse chantagem dizendo, bueno, se não há amnistia ou se não há uma flexibilização da pena sem a Jair Bolsonaro, simplesmente nós vamos a cobrar esse tarifaço e hoje dia os brasileiros estão sofrendo, a economia brasileira principalmente, sofrendo com esta ameaça, que não foi uma ameaça solamente com o tarifaço, não, Isel, foi uma ameaça também contra o próprio juiz Alexandre de Moraes. Sí, y en esa misma línea, bueno, con estas medidas que afectan directamente a los brasileños, hay encuestas recientes de Datafolia, por ejemplo, que hablan de que un 36% de los encuestados estarían hasta cierto punto a favor de estas medidas anunciadas por Donald Trump, básicamente a este tarifazo, ¿no? A este arancel del 50% de los productos brasileños. ¿Cómo se entiende ese respaldo a una medida que va directamente en contra de los brasileños? ¿Cómo lo ves tú en este caso? Bueno, primeiro que com esta medida que emitiu Donald Trump, em Brasil se ha originado um nacionalismo muito grande em defesa da soberania nacional. Com relação a esse tarifaço, Datafolha, que é uma empresa muito séria com relação a suas encuestas, o que ha mostrado é que este tarifaço e essas ameaças à soberania nacional em Brasil desencadenam uma campanha eleitoral que estava simplesmente aí anestesiada e que a partir disso, por exemplo, Lula estava com uma impopularidade e hoje dia com o tema da defesa da soberania brasileira, a popularidade de Lula cresce. E nesse sentido, a contradição de la qual tu me perguntas, como os brasileiros podem estar apoiando uma medida que vai contra o Brasil. Agora sim, os apoiadores de Bolsonaro, que fazem uma reverência à bandeira dos Estados Unidos, bueno, são os mesmos que são antivacunas, são os mesmos que, no fundo, têm este apoio incondicional a Jair Bolsonaro, são este porcento que apoiam as medidas de Donald Trump. Pero os brasileiros, em geral, estão bastante assustados, obviamente, claro, no sentido de pensar em como te posso dizer, em la aberração que é um grupo de brasileiros pedir a outro país que defendam, ou que, no caso, não defendam, não, que condenem a seu próprio país. Eugenia, y en esa misma línea, algo deslizabas recientemente en tu respuesta. ¿Crees que con esto que está enfrentando Jair Bolsonaro y con la perspectiva de lo que puede ocurrir en el mes de septiembre, cuando debería darse a conocer, ¿no?, la decisión de la justicia, se abre ya la campaña electoral en Brasil? Lula recientemente dijo que ya estaba considerando la reelección, pero te lo pregunto básicamente por todas estas señales y mensajes que hemos visto en estas últimas semanas. ¿Se abre con esto la campaña electoral en el país sudamericano? Mire, antes de contestar, eu te queria contar que o movimento pró-Bolsonaro em Brasil, o que pede hoje dia é o impeachment de Alexandre de Moraes. E o segundo, pedem a anistia. A partir desse momento que tu tens aqui grupo de pessoas em Brasil, no caso da ultradireita, o que pede é a impunidade de uma pessoa que cometeu delito. O segundo, obviamente, que desencadena as eleições de 2026, que estavam aí paralisadas. Por quê? Primeiro, que Jair Bolsonaro é ilegível, ou seja, não pode participar das eleições. Exacto. Então, se no fundo, o que Lula não tem como começar a campanha é o grito que ele está dando de responder a Donald Trump, a esses chantagens de Donald Trump, dizendo nós somos um país soberano e nosso problema nos metemos nós outros, não? E, como eu já te disse, o espírito nacionalista que se ha desencadenado em Brasil, inclusive com frases como Brasil de los brasileños, é pouco para mostrar e responder a Donald Trump que provavelmente ele quer ser o dono do mundo, pero o jugo de naranja, no caso, o Brasil é o maior produtor de naranja do mundo, lo tem Brasil. Então, eu creio que as nações têm sua soberania, elas
intentam solucionar seus problemas. E nesse caso, hoje em dia, eu creio que por isso estamos aqui falando deste tema, é que o tema do tarifaço não tem relação com os acordos econômicos e nem sequer com as relações bilaterais que o Brasil tem com os Estados Unidos. O tema do tarifaço ao Brasil de 50% tem que ver com o caso Bolsonaro. E mais allá, há uma lei nos Estados Unidos que também o Departamento de Tesouro norte-americano impõe a um ministro brasileiro. Então, se no fundo, tu tem aqui uma confrontação, não, como se diz, de realidades que nós nunca havíamos visto antes, que é esta... Lula diz esse chantagem, mas ao mesmo tempo é um movimento da ultradireita a nível mundial que quer defender um dos suyos em um país. E esse país se chama Brasil e esta pessoa se chama Jair Bolsonaro. Muchas gracias, Eugenia Dos Santos, analista internacional de la USACH, también socióloga por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, por este análisis respecto de cuál es la situación actual del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y también, por cierto, con los ribetes que tiene en temas internacionales, particularmente con las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista CNN. Gracias a ti. Bueno, y así finalizamos entrevista CNN. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Continúa en la sintonía de CNN Chile.